¿Por qué la mayoría de los cristianos apoya a Israel en sus combates contra Hamas? ¿Qué dicen las profecías bíblicas sobre Israel? ¿Tiene Israel la bendición de Dios? ¿Será que Israel va a ser restaurado completamente como pueblo? ¿Sigue siendo o será Jerusalén la santa ciudad? ¿Qué dice la Biblia de todo esto? La guerra entre Israel y Hamas cada día muestra nuevas atrocidades. Por un lado, el pueblo palestino pide el derecho a vivir en paz y seguridad en lo que ellos dicen ser sus tierras. Y por el otro lado, Israel reclama su derecho a defensa y a la soberanía sobre su territorio sin nuevas amenazas. Por un lado, vemos que países árabes se juntan para apoyar a Palestina. Por otro lado, vemos que otros países, especialmente cristianos, se unen para apoyar a Israel en su derecho de autodefensa. ¿Por qué la mayoría de los cristianos está a favor de Israel, como dicen los titulares? ¿Será por lo que dice la profecía o por lo que algunos creen dice la palabra de Dios? Veamos más de cerca lo que dice la Biblia al respecto. Existen varios textos en las Sagradas Escrituras que hablan del restablecimiento de Israel. Pero, ¿a qué se refieren estas profecías? ¿Se han cumplido o se cumplirán aún? El libro de Ezequiel, capítulo 36, al versículo 24, dice: «Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país». En Jeremías, capítulo 16, el versículo 15, también dice: «Si no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres». También nuestros textos hablan del restablecimiento de Jerusalén. Por ejemplo, Zacarías capítulo 12, el versículo 2 y 3. «Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». También Isaías capítulo 2, el versículo 2 y 3, por ejemplo, dice: «Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Pero prestemos atención ahora a lo que dice Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1. Allí encontramos que Israel recibió una promesa de bendición de Dios, pero condicional a la obediencia. El texto dice: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra». Pero presta atención a lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo 28 de Deuteronomio. «Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». Y el versículo 37 del mismo capítulo, Deuteronomio 28, dice: «Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová». La verdad es que Israel fue llevada cautiva a Babilonia por apartarse de las indicaciones de Dios, por causa de la desobediencia. Israel sufrió mucho. Estuvo cautiva 70 años en Babilonia. Pero las profecías que hablan del restablecimiento de Israel se cumplieron en el pasado,
cuando después de los 70 años del cautiverio en Babilonia regresaron a Jerusalén para una segunda oportunidad. Cuando Jesús nació en Belén, Israel se encontraba nuevamente en su territorio. El templo había sido restaurado e Israel aún realizaba los servicios en el templo. Las profecías que hablaban del restablecimiento de Israel se cumplieron después de los 70 años del cautiverio en Babilonia. Pero recordemos que las bendiciones prometidas a Israel eran condicionales a la obediencia a Dios. Israel no solo rechazó los mensajes de los profetas, sino que también rechazó la segunda gran oportunidad que se le daba cuando rechazó al Mesías, cuando los líderes de Israel crucificaron a Jesús. El profeta Daniel dio una profecía muy clara y específica sobre el tiempo que se le daba a Israel como pueblo de Dios y el tiempo que le restaba aún a la ciudad de Jerusalén como la ciudad santa. En esta profecía también se detalla la venida del Mesías, de Jesús, con fecha específica. La profecía se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 24 y 25. Y allí dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Si prestamos atención, se menciona bien claro un tiempo para el pueblo, que era el pueblo judío, y también para la santa ciudad, que era la ciudad de Jerusalén. Y finalmente se menciona también al Santo de los Santos, que es el Señor Jesús. El texto sigue diciendo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estas 70 semanas por 7 días equivalen a 490 días. Y según el principio bíblico de cálculo profético que se encuentra en el libro de Números capítulo 14, el versículo 34, y también en Ezequiel capítulo 4, 6, equivalen a 490 años, día por año, 490 años. El punto de partida, de acuerdo con la profecía de Daniel, se iniciaría con la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Esta profecía se cumplió en el año 457 a.C. Repito otra vez, 457 a.C., cuando Artajerjes, rey de Persia, firmó la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén. La profecía fue dada cuando Jerusalén estaba desierta y el pueblo de Israel desterrado. Dios le dio la oportunidad y el pueblo judío regresó a Jerusalén. Recibió de vuelta su tierra y la ciudad que había sido destruida fue reedificada. En este tiempo fue cuando se cumplieron las múltiples profecías que las Escrituras en el Antiguo Testamento hablan de la restauración de Israel y de Jerusalén. Pero las 70 semanas o los 490 años terminan, según la profecía, con el ministerio de Jesús, del Mesías. Jesús vino exactamente como lo decía la profecía. A partir del año 27 después de Cristo y por 3 años y medio, realizó su ministerio llamando al pueblo al arrepentimiento. Los líderes de Israel terminaron crucificando a Jesús en el año 31 después de Cristo. 3 años después, en el año 34 después de Cristo, se concluyen los 490 años que había predicho Daniel, que fueron los años de misericordia que Dios le había dado al pueblo judío y también a la ciudad de Jerusalén. Recordemos que la profecía hablaba de que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén. Si a la fecha de la orden de la restauración de Jerusalén, que fue dada en el año 457, como ya lo mencionamos, le restamos los 490 años, llegamos al año 34 de la era cristiana. Fue en ese año 34
en que terminó la gracia para el pueblo judío y la santa ciudad de Jerusalén. Fue en ese año 34 donde se dio muerte al primer mártir cristiano, Esteban, como está registrado en los libros de los Hechos, el capítulo 7. De esta forma, Israel no solo rechazó al Mesías, a Jesús, sino también rechazó a los cristianos, persiguiendo y dando muerte a los seguidores de Cristo. Así concluye el tiempo de Israel como el pueblo escogido de Dios y pasan a ser los seguidores de Cristo ahora, quienes fueron llamados cristianos a ser el pueblo profético de Dios. A partir del año 34, todo aquel que recibe a Cristo como Salvador y Señor llega a ser parte del Israel espiritual, como lo dice el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en Romanos el capítulo 4, el versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente por la que es de la ley, sino también por la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos. Y también en Romanos capítulo 9, el versículo 8, allí dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Jesús mismo dio una profecía sobre el pueblo y sobre la ciudad en Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35. Miren lo que dijo Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no volveréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí habla de la segunda venida de Jesús en gloria, donde todo el mundo reconocerá el reinado, la gloria y el poder de Cristo. Pero ese momento será demasiado tarde para recibirle. Jesús viene con la recompensa para cada uno según sean sus obras. El pueblo judío rechazó al Salvador y perdió la bendición para siempre como pueblo escogido de Dios. Unos pocos años después de la muerte de Cristo, en el año 70 de la era cristiana, se cumplió la destrucción del templo y de Jerusalén por mano de los romanos. Hoy no importa si eres judío, palestino, griego, europeo, africano, sudamericano, asiático, no importa de dónde eres, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Galatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo importante es creer en el mensaje de Jesús, aceptarle como Salvador y Señor y ser obediente a su voluntad para ser parte del Israel espiritual, del Israel de la promesa. En Apocalipsis capítulo 21, el versículo 2, también allí se habla de la ciudad y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad santa no es la ciudad de Jerusalén que se encuentra en el territorio de Israel, pues dejó de ser la ciudad santa de Dios como lo hemos visto en el año 34 de la era cristiana. La ciudad santa a la que se refiere Juan en el Apocalipsis es la ciudad gloriosa, Jerusalén que desciende del cielo para ser la ciudad de Dios. Es la nueva Jerusalén que desciende del cielo y es una ciudad magnífica, con puertas de perlas, calles de oro, mar de cristal, con dimensiones muy diferentes a todo lo que hoy vemos en la Jerusalén terrenal. Por eso, estimados amigos,
Pongamos nuestras miradas en Jesús. Hagamos su voluntad, que nos enseña en su palabra, para formar parte del Israel espiritual. Pongamos nuestra mirada en la ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios, en la Nueva Jerusalén, la celestial. Si quiere conocer más de las profecías bíblicas, no te pierdas la oportunidad de registrarte en el curso bíblico A los pies de Jesús, en la página web www.labibliatienerazón.com. Que Dios te bendiga.